Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro 184. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo están? Bien, acá andamos en Brasil con las vueltas que nos tiene la política, ¿no? Con las marchas a favor de Bolsonaro, cada vez menos numerosas, cada vez perdiendo más apoyo político, y las marchas en contra de Bolsonaro, que cada vez son más numerosas y se le van atreviendo un poco a la cuarentena, ¿no? Porque estamos supuestamente en aislamiento social como en Argentina. Lo que pasa que no se hace en todas las provincias por igual, sino que hay provincias que no lo hacen mucho. En Argentina se está flexibilizando, por lo que yo escuché, porque la mayoría de las provincias del interior, los resultados han sido muy pero muy buenos, ¿no es verdad? Sí, ya estamos, casi la mayoría de las provincias se está levantando la cuarentena. El problema nuestro en Argentina es el área metropolitana de Buenos Aires. Ahí sí estamos mal. Pero la mayoría de las provincias ya estamos. Hoy, por ejemplo, acá en Rosario pudimos hacer reuniones familiares y afectivas, así que hoy se vio un poco más de movimiento. Olor a asado en mi barrio. Sí, en mi familia también hicieron asado, mandaron la foto, eso no se hace. Eso no se hace. A veces de Argentina en general hablan por lo que pasa en AMBA o en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires, porque en realidad en sí, en general, está bastante flexibilizada la cuarentena. Después lo demás casi, podríamos normal, pero más distendido que lo que suelen decir los medios en Buenos Aires. Sí, lo que estuve escuchando que el ministro de Turismo, Lames, ¿no? Y el secretario de Deportes, la secretaria de Deportes, perdón, Inés Arrondo, ya han dialogado con el Comité Olímpico Argentino y las otras federaciones y las asociaciones para que los atletas que van a ir a Tokio el año que viene puedan entrenar, o sea, con protocolos, claro, ¿no? O sea que se ve que la cosa de a poco va tomando, no digamos normalidad, pero se va reactivando, ¿no? O sea que lo cual me parece muy pero muy bien. Y bueno, acá en Brasil lamentablemente no tenemos esa perspectiva porque la idea es que peore. Pero bueno, vamos a hablar un poco de Argentina entonces. Bueno, Ramiro, esta semana entre las cuestiones que causaron estupor en nuestro país es las expresiones de un fiscal que se hizo famoso de apellido Rivarola, en donde él, en un caso de una violación en Manada, en la provincia de Chubut, hizo un acuerdo abreviado con los imputados y utilizó la expresión desahogo sexual para referirse a una violación en Manada. A partir de ahí, las repercusiones son de rechazo por parte de todos los miembros de los poderes, de otros poderes públicos, del periodismo, de los movimientos de mujeres. Todo el mundo salió, digamos, a responder al fiscal, quien también después salió a responder, ¿no? El hecho en realidad sucedió hace 8 años atrás, la víctima recién pudo denunciarlo hace 2 años, entonces el fiscal como que quiso de alguna manera justificarse, diciendo que él utilizó una expresión que es de uso común, de arraigado uso judicial, lo cual no sé a ustedes cuando estudiaron si alguna vez lo leyeron a la expresión cuando estudiaron el delito de violación. Yo no lo leí nunca en ningún autor. No, yo tampoco lo he leído nunca, para nada. Inclusive Amnistía Internacional le recordó a este fiscal Rivarola en un video que ya fue visto por casi 2 millones de personas, ¿no? Y ha sido retuiteado hasta más de 2 millones de retweets,
que desahogo sexual es abuso sexual, es violación, es delito, no existe el desahogo sexual. O sea, Sí. Lo bueno de lo malo es que ha tenido una repercusión instantánea y un rechazo instantáneo. Hay una como división, ¿viste? Está dividida las opiniones en relación cuando uno dice una violación en manada. Hay una parte, una corriente del pensamiento feminista que dice que está mal decir eso, que no acuerdan, porque quienes cometen el delito no son animales, no es una manada, no son animales, son personas, varones que, como en este caso, son hijos de clases privilegiadas, de políticos, parece ser que en ese momento eran menores, ¿no es cierto? Y eran nietos de dirigentes radicales y que tenían muchas relaciones con las altas esferas políticas de la provincia. Entonces las chicas dicen, no es una violación en manada. Y a mí me gusta el término violación en manada porque para mí son unos animales. Quien hace eso se transforma en animal. Pero bueno, son opiniones que tendría que está bueno que lo... esa discusión no es tan mala, Daniela. De alguna manera resucita esa otra que ya proponía Arturo Jaureche entre los jóvenes y los muchachones, ¿no? Si eran de la alta sociedad eran jóvenes y si eran pobres eran muchachones. O, por ejemplo, cuando se habla de los grupos y de las patotas, ¿no? Si están niños de la alta sociedad están en grupo y si son de la menos pudientes son una patota. O sea que no es tan inocente esa calificación, ¿no? Sí, no, y también, viste, con el caso de los chicos, cuando son pobres son menores y si no eran niños, ¿no? Sí, sí. Ahora, bueno, se utilizó el término niña, niño y adolescente, pero se borró la cuestión del menor porque el menor utilizar el término menor era estigmatizante también. Vos sabés que acá en Brasil inclusive hay una expresión que es de menor, sou de menor. Y es estigmatizante porque únicamente se utiliza en el campo de la policía, ¿no? De los prontuarios policiales. ¿Cómo es la palabra, Nero? Una expresión, soy de menor. Acá eso sí que es de arraigado uso. Acá estaba sigue estando el juez de menores que se encarga únicamente acá en Santa Fe de la parte penal, ¿no? De los menores bajo la ley penal. Que bueno, volviendo al caso Rivarola, han salido a expresarse la directora nacional de niñez y adolescencia, Marisa Graham, y las defensoras de niñez de diversas provincias. Bueno, porque dice, va contra toda la normativa internacional, viola los derechos de las niñas y niños, bueno, en este caso de las niñas, expresarse de esa manera vuelve a revictimizar. Y cuando lo leo, ¿no? Que salen las direcciones de niñez, veo que con una crítica que pienso que quien ocupa y se sienta en el sillón en el cargo lo debe saber, que son instituciones que tienen más presencia que asistencia. Porque cuando esta niña sufrió la violación, se tuvo que ir de la provincia y pudo denunciar 6 años después. 6 años después hacen un abreviado y el fiscal se expresa de una manera repudiable, pero creo que salir a repudiar la expresión del fiscal sin reconocer una falla del sistema que es estructural por parte de funcionarios del Estado, a mí me irrita porque reconozcamos que esos cargos creados con unos sueldos terribles, el cargo es velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, en estos casos donde realmente la violación de derechos humanos de las niñas es evidente, estos salen a hacer una declaración y siguen tranquilamente con su vida, ¿no? Sobre todo porque todavía en nuestro derecho penal es de instancia privada el delito. Entonces no puede actuar el fiscal de oficio, aunque tome conocimiento. Realmente es una cosa que se tiene que poner en crisis y se tiene que modificar, que es lo que me parece que podríamos, digamos, transmitir y cuestionar. ¿Por qué sigue siendo de instancia privada el delito de abuso sexual?
¿A quién siguen protegiendo, no? Cuando hasta hace poco estaba, ¿se acuerdan? El matrimonio con la ofendida que borraba la violación. Y usted dice que estas cosas aberrantes que hasta hace poco existían. Sí, no es que fuera no pasaba, hasta hace muy poquito. Totalmente de acuerdo, porque supuestamente en ese caso el bien jurídico tutelado sería la honra de la mujer, y en realidad hay una cuestión social muy grande acá en todo esto, no es simplemente una cuestión privada. Tenés toda la razón, Daniela, tenés toda la razón, y por ahí el árbol no nos deja ver el bosque, ¿no? O sea, está bien criticar la frase, me parece muy bien, me parece excelente, pero también deberíamos tener en perspectiva lo otro que estás apuntando. La defensa de la niñez no cuestiona que a la niña, si toma conocimiento, tiene que asistir a una instancia pública. Porque, ¿sabes qué muchas veces sucede? Que hay abusos sexuales, cuando las niñas tienen 8, 7, 6, en donde los padres no permiten el impulso de la acción. Está bien, ahora salió que no prescribe, pero si a veces no lo hacen porque es un tío, entonces no quieren que se arme bardo en la familia, o es el abuelo, y esa niña que tiene que estar en silencio todos esos años hasta que puede ir a denunciar, todos esos años de sufrimiento son a costa de que no hay una instancia pública, porque a lo mejor esa niña lo puede decir en algún ámbito escolar, por ejemplo, pero si no hay una instancia privada, no se insta la acción, se muere ahí. Eso es lo que tiene que defender la defensa de niñez. Sí, perfectamente concuerdo con vos. He conocido casos, sí, bastante dramáticos en ese aspecto, ¿no? Donde la niña era abusada por el padrastro, ¿no? Que es bastante común, lamentablemente, y la madre no denunciaba porque era el sustento de la familia, ¿no? O sea, es terrible. Sostén económico. Claro, el sostén económico de la familia. O, por ejemplo, cuando el propio abusador amenaza a la claro, ahí son terribles, ¿no? Sí. Me parece que hemos dado una buena vuelta a esto y realmente por lo menos vemos que hay un bosque que hay que ver. Y hay que ir malezando. Vamos a hacer una pequeña pausa y después seguimos con Argentina. Vamos a escuchar una canción que nos ha traído nuestro ya colaborador, digamos, más que oyente, ya está un colaborador, Cristian Sales, que nos propone una banda de Portugal llamada Peste y Sida y un tema Alerta Geral.
bueno, después de escuchar la canción Alerta Geral de la banda Peste y Sida, que nos propone nuestro oyente colaborador Cristian Sales, vamos a hablar de una noticia que ya habíamos hablado en realidad. Vamos a hablar de un refresh. Y tiene que ver con la camarista, la señora Ana María Figueroa, y que insinuó que la habrían apretado en el gobierno anterior para que ella apurara algunos procesos. Específicamente, como ya habíamos comentado en el programa próximo pasado, me parece que fue, era el del memorando con Irán, que le importaba bastante al presidente Macri porque incriminaba a la mayoría de los políticos del gobierno anterior, o sea, del kirchnerismo, por motivos realmente absolutamente cuestionables, ¿no? O sea, nada de eso era una causa judiciable, por eso que hablamos estrictamente del lawfare. Y ahora, Osvaldo, parece que esta semana hubo novedades en esa causa. Ya dejó de insinuar, digo, ahora hizo una declaración testimonial ante la justicia denunciando que había sido presionada o apretada, y dijo por Juan Bautista Maíquez, el que parecía que se había negado a nombrar la vez anterior, ahora lo amplió diciendo que sí, y se proclamó como, se autodenominó como la primera víctima del lawfare, ¿no? Ya que recibió la visita de Maíquez, esta vez lo dijo expresamente, el que ahora es fiscal general en Buenos Aires, ya fue más precisa y más expresa, ¿no? Diciéndolo, lo cual aclara una situación que había quedado medio oscura, no se había explicado bien, y ahora fue realmente esa, y es la primera vez que un integrante de la justicia lo hace públicamente, ¿no? Había pasado con otros jueces que habían tenido que renunciar o algo, pero nunca con un camarista que está todavía en funciones en la justicia que haya declarado contra una situación así. Realmente fue una cosa muy importante y distinta a lo que venía pasando. Y porque por un lado me parece, Osvaldo, que nosotros, los que estamos de este lado del mostrador, venimos diciendo siempre o denunciando una cierta práctica en el mundo jurídico, y los que están del otro lado del mostrador, viste, como el juez bombero, siga, viste, el árbitro acá no pasó nada, no hubo ninguna falta, nada, y se estaban violando todas los principios básicos del derecho, esa era la verdad. Entonces, que ahora, dentro del propio aparato judicial, digamos, se abra una denuncia con esta instancia, me parece muy, pero muy importante. Eso por un lado. Y por el otro lado también que tuvo algunas consecuencias políticas, porque cuando fue aquella insinuación de la doctora Figueroa en un programa periodístico, salió rápidamente Cristina Kirchner a denunciar esto. Están diciendo, bueno, miren lo que dice la doctora Figueroa, lo que nosotros venimos diciendo siempre, lo que venimos denunciando siempre. Y después le hicieron otra entrevista a Figueroa que dijo, bueno, sí, en realidad yo lo dije, pero no lo dije, quedó todo en duda. Entonces, bueno, salió todo el ejército de periodistas pagos por los medios hegemónicos a desmentir a Cristina Kirchner. Está viendo nuevamente que Cristina Kirchner está atacando los medios de comunicación y era mentira. Bueno, y ahora salió nuevamente Cristina a decirle, vieron que no era nada de mentira, vieron que era verdad, vieron que realmente ustedes están buscando cualquier cosa para zafar de sus responsabilidades. E inclusive, como les dijo Cristina, esperemos que los jueces empiecen a juzgar con la Constitución Nacional en la mesa y no con el diario Clarín, o sea, una alusión al principal medio hegemónico. Creo que fue una jugada muy intensa políticamente, ¿no les parece? De todas maneras, nunca había negado la presión, ¿no? Fue siempre lo que nunca había dicho era el nombre de quien la había presionado, ¿no? Pero sí. En realidad ya lo había dicho expresamente que había sido una presión del gobierno. Después es como si no dijo Maíquez, o dijo Maíquez era lo que le daba entidad a la noticia, pero la noticia que lo presionen de una autoridad, como ella había dicho, del gobierno anterior, ya era bastante importante. Sí, creo que tenés toda la razón, Osvaldo, creo que tenés toda la razón, y bueno, y esto va a seguir, y esto viene justamente en una semana donde empiezan a salir a la luz denuncias de la interventora, la doctora Camaño, la Agencia Federal de Inteligencia, sobre espionaje que hacía el gobierno de Macri, sobre periodistas, sobre políticos, sobre académicos, que no eran pocos, de las cuales vamos a hablar dentro de un ratito.
Pero vamos a hablar de Brasil, ¿qué les parece? Vamos a tener que decir una noticia de terror. Que de alguna manera tiene que ver con el clima cada vez más enrarecido de la democracia de Jair Bolsonaro, donde él todos los días, digamos, nos corre los límites de lo que es la democracia, ¿no? Que ha empezado a despertar muchas resistencias tanto de movimientos populares, como por ejemplo las hinchadas de fútbol que se despiertan en todas las diferentes provincias para hacerle frente, como también movimientos sociales, algunos partidos políticos y un frente amplio que se ha hecho bastante grande, multipartidario y multifacético, digamos. ¿Qué es lo que tiene que ver esto? Tiene que ver con la secretaria general del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, que denuncia que la Policía Federal fue a la sede del partido en Brasilia sin ninguna orden judicial para investigar acciones partidarias. Aquello que habíamos comentado hace algunos programas atrás que la Policía Federal hacía en las universidades en la campaña electoral, donde iba a prohibir sin ningún tipo de orden judicial y sin ningún tipo de autoridad manifestaciones en contra de Jair Bolsonaro en la campaña electoral, porque eso decía que podían perjudicar la imparcialidad del pleito electoral. Ahora también lo han hecho, pero con el Partido de los Trabajadores. Una actitud altamente inconstitucional, ¿no les parece? No podemos esperar menos, me parece. Sí, no podemos esperar menos, lamentablemente. Estamos en una situación bastante compleja. Vamos a ver qué sigue y cómo sigue esto, ¿no? Qué sigue y cómo sigue y cómo se van siempre, digamos, nuevamente corriendo los límites de lo que tenemos establecidos como permitido dentro del juego político y permitido por la Constitución y no. Y en ese tren de a ver quién destruye más las instituciones, el que anda llorando por los rincones es el ex ministro de Justicia de Bolsonaro, Sergio Moro, que ahora quiere que lo llamen a firmar esa convocatoria, esa carta de convocatoria de los movimientos amplios en contra del autoritarismo en Brasil. O sea, el que fue ministro hasta hace un mes atrás, ahora quiere firmar la carta. Pero son los dos lados de la misma moneda. Si Bolsonaro nos está corriendo los límites de lo que es legítimo en el campo de la política, Moro lo hizo en el campo de la ciencia jurídica, específicamente en el campo del penal y de las garantías individuales. Con Moro hemos perdido la noción de lo que es tener derechos. Con Moro se ha naturalizado que a una persona la lleven a declarar por la fuerza, cuando sabemos que la declaración indagatoria normalmente es un acto de defensa y no de la acusación, y la tengan 7 horas declarando. Y eso parecía que es normal. Son los dos lados de la misma moneda y que de alguna manera explican cómo hemos llegado hasta este punto. A mí me parece como que Moro tiene una cosa narcisista muy fuerte porque quiere permanentemente estar en el centro de la opinión pública o de los debates o de lo que pueda hacer que él exista y sea un centro, ¿no es cierto? Cuando no pudo con Bolsonaro se fue y ahora está en contra y quiere destacarse. Tiene una gran necesidad de protagonismo, ¿no? Parecería ser que ante una personalidad política fuerte como era Lula, necesitaba destruirlo y ahora a Bolsonaro, ¿no? Es como que parecería que fuera un cruzado contra algunos personajes, no importa cómo ni por qué. Me parece, ¿no? ¿Por qué vuelve? Que tiene tanta vocación democrática, ¿vos le ves? No, te parece muy bien. Yo concuerdo exactamente con cada una de las palabras que acabas de decir. Tiene un aliado muy fuerte, ¿no? Que es la Red Globo y claro que tiene aliados en el gran país del norte, o sea que no lo demos por descartado. Pero es exactamente lo que vos decís. Inclusive a tal punto, Daniela, que él llama ahora a querer firmar ese documento y lo acusa a Lula todavía, porque el Partido de los Trabajadores no reconoció todas las cosas que hizo en la Petrobras. Ajá, ¿y vos reconocés lo que hiciste con todo el Estado de Derecho, con todo el sistema jurídico? O sea, siempre es lo mismo, le cobramos
autocríticas a los otros, pero nunca hacemos la propia. Y es exactamente como lo decís vos, Daniela. Yo firmo abajo todo lo que dijiste. Bueno, vamos a escuchar algo de música. ¿Qué les parece? A ver, ¿qué tenés preparado? Bueno, vamos a escucharla a Sofía Viola y un tema llamado Pancho en Constitución. Viajando para San Telmo, en un 310 en la plaza, furgón de los pibes huesos, fuman la marihuana, por Herli vagones muertos, enredadera selvática, el diésel se queda quieto, el eléctrico lo pasa, cayendo se van de sueño, la radio los acompaña, 40.000 pasajeros disconformes que trabajan, comen pancho en Constitución, toman su tren a plaza, comen pancho en Constitución, toman su tren a plaza, también su cervecita helada, y oyendo algún reggaetón, también su cervecita helada, y oyendo algún reggaetón. Oh, take it, oh, take it, oh, take it, oh, take it. Cayendo se van de sueño, el iPod los acompaña, 40.000 pasajeros disconformes que trabajan, comen pancho en Constitución, toman su tren a plaza, comen pancho en Constitución, toman su tren a plaza, comen pancho en Constitución, toman su tren a plaza, comen pancho en Constitución, toman su tren a plaza, también su cervecita helada, y oyendo algún reggaetón, también su cervecita helada, y oyendo algún reggaetón. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Escuchábamos a Sofía Viola y el tema Pancho en Constitución. Y vamos a hablar de la Argentina también y un poco también acá de Brasil. Vamos a empezar usando como excusa, como gatillo, el tema de las espías, de este espionaje que había hecho Macri con más de 400 periodistas en el gobierno anterior. Entre ellos, la mayoría eran propios porque no hay tantos periodistas, digamos, del otro lado. En la época de Macri muchos periodistas perdieron el trabajo. 4.500 periodistas perdieron el trabajo en la época de Macri. Y bueno, se ve que los escuchaban hasta los periodistas propios, inclusive algunos que son, digamos, paladines del macrismo, como Majul. Ah, ¿también lo espiaban a Majul? Sí, lo espiaban a Majul y le estaban viendo los correos electrónicos. Ahora está preocupado Majul que le veían los correos electrónicos. ¿Por qué? Escuchémoslo, miren. De Giorgi es, escucha bien, pedirles que resguarden nuestros mails para evitar su divulgación o entregarla a toda persona ajena a nuestros abogados o a mí. 2. Pedirles que autoricen solo a los letrados, a mis letrados, acceder a los correos privados nuestros que hayan sido acompañados como prueba. ¿Se entiende, no? Hasta ahora, perfecto. Sigo. Advertir que en esos mails podrían haber eventualmente cuestiones privadas o cuentas bancarias cuya divulgación o alteración o manipulación podrían ocasionarnos un perjuicio mayor. Me paro acá, porque van a decir, tenés la cola sucia. No. No deja de ser risueño que este es el mismo periodista que se encontraba
con las noticias cuando andaba corriendo, ¿no? Salía a correr a la noche y justo se encontraba con personas que le acercaban las denuncias penales, ¿no? Así nacieron varias causas, ¿no? O a la cantidad de audios de acciones de espionaje que no tenían nada que ver con las causas judiciales, pero que ellos constantemente las ponían al aire, como por ejemplo aquel famoso audio donde Cristina Kirchner lo saluda a Parrilli, ¿no? Amistosamente, ¿se acuerdan? Sí. Hola, Oscar. ¿Quién le habla? Yo, Cristina, pelotudo. ¡Ay, Cristina! Porque me había llamado un periodista recién. Me acuerdo, por ejemplo, cuando en marzo del 2017 se difundieron las ya célebres escuchas de mis conversaciones telefónicas con Oscar Parrilli. Conversaciones que habían sido grabadas por la oficina de escuchas que Macri hizo depender de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Debo confesar que cuando sucedió aquel episodio de difundir por radio y por televisión conversaciones privadas, la verdad que en ese momento pensé que la Corte iba a intervenir. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Al contrario, se anunciaba su transmisión con bombos y platillos, cual estreno cinematográfico, y nadie hacía nada para impedirlo. Y no sucedió una vez, lo hicieron durante meses, difundieron ilegalmente conversaciones privadas. Sí. Se hacían la fiesta con eso, y ahora que les toca a ellos, no, quieren todas las garantías para que esos emails no se hagan públicos, que solamente los vea él y sus abogados, lo cual corresponde y está correcto. Si no es fruto de un delito que le pueda interesar a la sociedad, eso sí, pruebas de espionaje tienen que ser realmente destruidas, como manda la ley. Contra los otros, nada, ¿no les parece? Él, de todas maneras, en esa misma nota, cuando él habla de esto, sí, reconoce que también fueron ilegales. O sea, él mismo sí confiesa la ilegalidad del hecho y lo toma como esto podría llegar a ser una venganza cuando él difundió escuchas ilegales. Que él mismo lo dice, lo cual yo no decía probar nada, ¿no? Ellos comenzaron en realidad, y eso es interesante recordarlo, haciéndole una campaña feroz y terrible a la que era la fiscal general de la nación, ¿no? Fiscal Bo. Exactamente. Que era la que tenía las escuchas, ¿no? Las escuchas. Y después, cuando entra Macri, por decreto, Macri se las da a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, bueno, se las da a la Cámara de Casación, donde está el señor Maíquez. Estaba el señor Maíquez en su momento. Y ahí, bueno, fue el show de las filtraciones para todos los medios de comunicación y la Priete y todo ese tipo de cosas. Como dijimos, son más de 400 periodistas, son más de 1500 páginas. Y bueno, y ahora Alberto Fernández, por decreto, va a dejar sin efecto ese decreto de Macri. ¿Y qué es lo que hacen los medios de comunicación? En lugar de sentirse más seguros, porque ahora no va a haber más, digamos, escuchas y persecuciones con relación a los periodistas, ¿qué es lo que hacen? Tanto La Nación como Clarín dicen que están muy preocupados porque deberían quedar con la Corte Suprema de Justicia. O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Acá que me parece que queda muy claro, por un lado, que no les importa que los periodistas sean investigados por el gobierno, no les importa que la libertad de prensa de alguna manera se vea entorpecida, porque también corren peligro las fuentes en todo esto. Y si quieren seguir teniendo, digamos, esa fuente de información que le da las primicias, ¿no? Las breaking news. A través de caminos non santos. O sea, una cosa medio mafiosa, ¿no les parece? Sí, Rami, a mí me gustaría recordar esto cómo está regulado en nuestro país. Es la Ley de Inteligencia Nacional, que es la 25520. Y estaba mirando un trabajo publicado por el CELS, Derechos Humanos en la Argentina, en donde más o menos va relatando cómo son, digamos, las escuchas y cómo es, digamos, la delgada línea entre lo que es constitucional y se puede y lo que entra en la esfera de la violación de los derechos de las personas. Porque es algo que por ahí no me parece que no se comenta. No, sí, es verdad, totalmente de acuerdo, Daniela. De todo esto que han salido hasta ahora, por ejemplo, en la causa fichas, ¿no? Son 403 fichas en las cuales se investigaba a reporteros gráficos, a cronistas, a camarógrafos,
argentinos y del exterior, principalmente con relación al G20, y lo que se ponían eran datos muy de inteligencia, como en la época de la dictadura, qué hacen, qué no hacen, con quién salen, qué auto tienen, cuánta plata tienen, cuáles son los vínculos familiares, hasta cuánto cobran en plata doméstica, por ejemplo, qué páginas publican, qué páginas no publican. Por ejemplo, sobre un periodista que era favorable al macrismo, ponen como cosa favorable. Se destaca que en Facebook la única página de políticos a la que le dio me gusta es la de Laura Alonso. Gente, no tiene nada que ver con una causa judicial, ni con el crimen, ni con el delito. Eso tiene que ver con la cuestión ideológica. O sea, estamos en una tarea netamente ideológica. Eso está totalmente prohibido por la ley, ¿no es verdad, Daniela? Claro, mira, la ley trata de darle un marco jurídico a lo que es el sistema de inteligencia nacional y que aparentemente, por lo que dice la ley, para lo único que se puede obtener, reunir y sistematizar información específica en caso de hecho, amenaza, riesgo y conflicto que afecte la seguridad exterior e interior de la nación. Y entonces lo que salió ahora, la modificación, que es lo que vos decías, por decreto 214 del 2020, que modifica el inciso 1 del artículo 4, por lo cual antes se permitía a los organismos de inteligencia participar como auxiliares de la justicia en las investigaciones criminales, llevando a cabo tareas represivas y ejerciendo funciones policiales y o de investigación. Es muy buena la reforma, que es lo que vos decís que están preocupados, no sé de qué se preocupan. Y se preocupan porque en realidad ellos quieren seguir como hasta ahora, que más que personas que se dedican al periodismo son operadores políticos. Y esos son tiempos nuevos que han cambiado. En Brasil, por ejemplo, la Red Globo, en la época de la dictadura, tenía muchos periodistas que eran de izquierda. Y cuando los militares iban a decirle al señor Mariño, que era el dueño de la Red Globo, que tenía muchos comunistas en la Red Globo y que sería bueno hacer una limpieza, él dejaba en claro, bueno, pero son mis comunistas, y son mis comunistas y con ellos nadie se mete. O sea que esa protección que se ve que había, ese impacto en la época de la dictadura de Brasil, que era bastante dura, ¿no? No existe más ahora, porque Clarín quiere seguir operando. Clarín quiere seguir teniendo no periodistas, y sí títeres, y hacer operaciones, como por ejemplo la que están haciendo ahora con relación al gobernador de la provincia de Kicillof, que dijo que se hicieron 60.000 testeos por el coronavirus. ¿Y qué es lo que ha dicho el Diego Leuco, el Leucocito, el hijo del otro gran Leuco, que son dos operadores de primera y no son periodistas? Escuchémoslo, en cómo él en 11 minutos cambia de opinión con relación a lo que afirma primero y lo que dice después. ¿De dónde sacó Axel Kicillof lo de los 60.000 testeos? Te vas a enterar en un ratito, pero no es verdad. No es verdad que se hicieron 60.000 testeos en un ratito, te lo estamos contando y lo estamos confirmando. Aquí está Santiago terminando de chequear toda la información. Aquí está la respuesta, en un ratito te vamos a contar por qué no es cierta esa cifra que dio el gobernador de la provincia. Estuvimos consultando, tratando de averiguar rápidamente, y la primera cuestión, ¿viste cómo hacen los chequeados, los que chequean datos? En principio de entrada es dudoso. No es verdad que se hicieron 60.000 testeos. En principio de entrada es dudoso. ¿Es cierto que la provincia de Buenos Aires prácticamente hizo el doble de testeos que la ciudad, como dijo en la conferencia de prensa Axel Kicillof en la cara de Horacio Rodríguez Larreta una vez más? La respuesta es, nadie sabe, atención con esto, pero en principio no es cierta esa cifra que dio el gobernador de la provincia. Nadie sabe, pero en principio no. Kicillof, cuando dice 60.000, incluye la pregunta que le hacen a la gente cuando hacen el puerta a puerta y le dicen, ¿usted tiene síntomas? Eso lo cuenta como testeo. Aparentemente, eso es lo que se pudo reconstruir. Ojalá estemos equivocados. Ojalá el gobernador de la provincia de Buenos Aires tenga razón. Ojalá hayan hecho 60.000 testeos. Aunque fuera verdad, no es verdad que se hicieron 60.000 testeos. Aunque fuera verdad, lo de los 60.000 testeos es poco igual. Bueno, creo que podemos hacer un degradé acá, ¿no? Desde es mentira hasta es poco, ¿no? O sea, pasamos. No es cierto que es una litote para no decir mentira. Pasa por dudoso, después por nadie sabe,
Después larga una hipótesis, puede ser que hayan incluido las preguntas como testeo, y después, bueno, sí, es verdad, pero es poco. O sea, esto es fantástico, esto es una operación terrible en 11 minutos, en 11 minutos. Lo que pasa es que es como todo. ¿Qué hace a la credibilidad del periodista? No, porque están trabajando con construcciones de sentidos. Nosotros decimos, es mentira, es mentira, es mentira, después cuando lo reconocemos decimos que es poco, y no importa si yo me desdije en el camino. Lo importante es que ya he creado todo ese clima negativo para que los testeos que hace Kichilov se vean como una cosa bastante mala, ¿no? Fea por lo menos. Sí. La verdad que no se puede escuchar a algunas personas. Son como que tienen un alto nivel de contaminación. No se los puede escuchar. Sin embargo, tienen una audiencia muy grande, ¿no? Sí, toda la razón. Escuchemos algo de música y después le propongo que hablemos un poquito del periodismo en Brasil y en Argentina. ¿Qué les parece? Vamos. Bueno, vamos a ir a Chile entonces, vamos a escuchar a una banda llamada Chancho en Piedra y un tema que se llama Multirricachón. Un señor multirricachón disfrazó su fortuna, se largó para presenciar la vida en la basura. No le gustó la miseria ni la necesidad de la gente, transformándolo en demente, regalando sus finuras. Te aseguro que regaló las riquezas de familia, te aseguro que obsequió hasta su propia dentadura. Reunió todo el mundo en su mansión y se armó una gran fiesta. Cada persona se retiró con algún objeto de valor. El señor multirricachón agotó su dinero, no encontró nada mejor que regalar amor sincero. Te aseguro que regaló las riquezas de familia, te aseguro que obsequió hasta su propia dentadura. Te aseguro que no se arrepintió, consecuente a su postura. Te aseguro que feliz vivió este multirricachón. Ricachón, viejo loco, es multirricachón. Ricachón, viejo loco, es multirricachón. Ricachón, mamá, viejo loco, es multirricachón. Esto es Chancho en Piedra. Te aseguro que regaló las riquezas de familia, te aseguro que obsequió hasta su propia dentadura. Te aseguro que no se arrepintió, consecuente a su postura. Te aseguro que feliz vivió este multirricachón. Hombre multirricachón, personaje bonachón, de todo se desprendió este multirricachón. Feliz vivió, de todo se desprendió. Sin casa, sin guita en la nada, qué extraña situación que vivió. Ricachón, viejo loco, es multirricachón. Ricachón, viejo loco, es multirricachón. Ricachón, viejo loco, es multirricachón. Bueno, después de haber escuchado a este grupo chileno, Chancho en Piedra, vamos a seguir hablando del periodismo, ¿no? Estamos en una semana que se conmemora el Día del Periodista en Argentina, el 7 de junio que se conmemoró el Día del Periodista. Y había que recordar un poco que vos decías, Ramiro, de que en Brasil, la O Globo, en la época de los militares, que ellos tenían una serie de periodistas que eran de izquierda y que tenían cierta protección por ser periodistas de la O Globo, ¿no? Acá pasaba lo mismo muchas veces con los diarios, aunque no los protegían acá, siempre estaban afuera del país. Había un famoso
periodista que tenía en Europa Clarín, que firmaba como Patricio Oliva, que no era Patricio Oliva, era un seudónimo que usaba, que había tenido que irse del país por la persecución de los militares. Y en las notas ponía Patricio Oliva, y así estuvo hasta que vino la democracia, y al poco tiempo falleció, y nunca creo que firmó con el nombre verdadero, ¿no? O sea que todos los medios tenían la misma modalidad, diríamos, utilizar periodistas que eran perseguidos, porque aparentemente tenían formación, y así, o muy buenos periodistas de Argentina, fueron víctimas durante la dictadura, los que se quedaron acá, ¿no? Sí, no podemos dejar de recordar a Rodolfo Walsh, ¿no? Que le escribió una carta abierta a la dictadura militar, y por esa carta abierta lo mataron, ¿no? A posiblemente uno de los que fuera el mejor periodista de Argentina de todos los tiempos. Pero ¿por qué se conmemora el 7 de junio, el Día del Periodista? Recordar que el 7 de junio se celebra el Día del Periodista por la creación de la Gaceta de Buenos Aires, un 7 de junio de 1810 por Mariano Moreno, una de las primeras obras de la Junta de Mayo, nuestro primer periódico independiente de la etapa que comenzábamos a caminar hacia la independencia. Había habido periódicos también durante la etapa virreinal, como el Telégrafo Mercantil, el Semanero de Agricultura, Industria y Comercio, pero bueno, el periódico de la Revolución es la Gaceta de Buenos Aires, dirigida nada más y nada menos que por Mariano Moreno. Esto para cuando nosotros prendemos por ahí la tele y nos cae en el canal que dice periodismo independiente. Y ahí nos preguntamos, bueno, a ver ¿independiente de qué? Tal cual. Se fundó cerquita de la Revolución de Mayo, ¿no? Por lo cual se ve que todo cambio político necesitaba de un medio, como en la actualidad. Parecía que en esa época no era necesario que fuera cuestión de los medios electrónicos de la actualidad. Y sin embargo, hace más de 200 años también se ve que era necesario tener una voz para poder difundir las ideas y no dejar que las otras voces impidan que avance la revolución, en ese caso. Claro. En realidad, el realismo no necesitaba porque estaba ya instalado y bien instalado, ¿no es cierto? Pero lo bueno me parece que hoy nos podemos preguntar si el periodismo independiente significa ser independiente de las ideas democráticas, republicanas, independiente de lo que opina la mayoría, de los derechos de las mayorías. Bueno, podrían aclararlo, que es independiente de eso, independiente de el periodista que criticamos hace 2 programas atrás, independiente de la lógica también, ¿no? En realidad pueden ser independientes de los anunciantes también, ¿no? A veces poder publicar algo en contra de los que anuncian, porque que son los que lo solventan, ¿no? Vos estuviste leyendo a Arturo Jaureche, ¿no? Arturo Jaureche decía que los medios de comunicación se mueven al ritmo de la caja registradora, ¿no? Los medios de comunicación hasta más o menos la mitad del siglo XX siempre fueron dependientes de un determinado órgano o por lo menos un determinado posicionamiento político, ¿no? El diario La Nación lo dice, tribuna de opinión, lo tiene todavía en su eslogan, el periódico más que centenario. Y bueno, y era básicamente la doctrina de opinión del partido de Bartolomé Mitre. Y así fueron abriendo otros y otros diferentes, ¿no? Eso fue muy claro, por ejemplo, cuando después de la revolución en el año 59, de la revolución cubana, se hace Prensa Latina. Rodolfo viaja a Cuba, en plena revolución cubana, y donde va a ver a sus amigos y colegas Jorge Massetti y Rogelio García Lupo, quienes están fundando una experiencia revolucionaria junto a un colombiano que se estaba empezando a hacer conocido, llamado Gabriel García Márquez, fundando esta agencia Prensa Latina, que tenía como objetivo ni más ni menos que contrarrestar la ofensiva informativa contra la revolución que había lanzado Estados Unidos a través de la Associated Press y la UPI, las agencias de noticias norteamericanas. Una tarea ímproba en la cual Massetti va a llevar la delantera y la cual Rodolfo va a tener un rol fundamental. Pues les voy a comentar una noticia para que podamos ir viendo la dependencia. Se hizo una reunión de estas por videoconferencia entre Jair Bolsonaro y algunos canales de televisión de las iglesias católicas de aquí de Brasil, donde le decían a Jair Bolsonaro que necesitaban que los apoyen financieramente, así, prácticamente con estas palabras, una forma, digamos, abiertísima. Y Ramiro, ¿católica o cristiana? Católicas, porque ya las cristianas lo tienen, Osvaldo. Buena pregunta, excelente pregunta, Osvaldo.
No, las católicas. Canales de televisión católicos que querían que le dieran más publicidad, que les dieran más pautas publicitarias para, a cambio, le ofrecían una agenda de buenas noticias del gobierno y que Bolsonaro fuera a hacer por lo menos una vez por mes un desayuno con esas iglesias. Y es eso, fueron a pasar la gorra. Y a cambio iban a hablar bien del gobierno. Bueno, después salió la Confederación Nacional de los Obispos de Brasil a desmentir absolutamente todo eso, a decir que ellos no podían estar hablando nunca en nombre de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica no se vende. Por eso muy bueno lo que preguntaste, Osvaldo. Pero bueno, ¿dependiente de qué? Eso que es el tema, la gran pregunta, ¿no? Independiente de qué. Esta charla hablando de que el periodismo nunca es independiente, una cosa que recuerdan las feministas, que es el primer diario que se publica el 12 de noviembre de 1830 y se publicó hasta el 14 de enero de 1831, que se llamaba La Aljaba. Lo publicó Petrona Rosende de Sierra, es la creadora, la primera publicación argentina escrita por y para mujeres. Las interpelaba edición tras edición. Esto lo tomo de cultura.gov.ar. Se llama, así era la primera publicación feminista de la Argentina. Y es muy interesante porque era un periódico de 4 hojas, se publicaba los martes y jueves y sus entregas eran por suscripción, porque entonces se contaba con el dinero necesario para su reimpresión, hablando de la independencia, ¿no? Cómo se sustentan. Petrona llamaba a sus lectoras porción hermosa de la sociedad, aunque en sus editoriales también interpelaba a los varones, ya que la ayudaban a sostener económicamente el proyecto. Es preciso que ellos persuadan a las señoras que deben presentarse a proteger un periódico que por primera vez se les ha dedicado. Quería contextualizarlo, Daniela. En esa época es cuando llega el romanticismo a la Argentina y aparecen muchas publicaciones. Dentro de esas ideas era también la idea de estar más cerca del pueblo. Entonces, por ejemplo, Alberdi funda la revista La Moda, también con un lenguaje muy popular y donde realmente cobra un impulso muy pero muy grande todo ese tipo de publicaciones y, digamos, la comunicación en general. Ya no era únicamente una cuestión política, sino también ver cosas de otros aspectos de la vida, que fue muy pero muy interesante eso. Y qué lindo lo que trajiste, Daniela. Sí, y bueno, después acá nos dicen que otras mujeres tomaron su ejemplo. Rosa Guerra publicó La Camelia en 1852, Juana Manso hizo lo propio con Álbum de Señoritas en 1854 y Juana Manuela Gorriti editó La Alborada del Plata en 1877. Son publicaciones donde promueven los derechos de las mujeres y cuestionaron los privilegios de los hombres. Estos periódicos fueron adquiridos por Bartolomé Mitre para su biblioteca personal, cuando ya era director del diario La Nación. El museo puede ser visitado de lunes a viernes, de 13 a 17, en San Martín 336 de la ciudad de Buenos Aires. Yo no lo sabía esto. Bueno. No, me parece muy lindo y nosotros habíamos nombrado recién a Rodolfo Walsh y por ahí el lugar de las mujeres queda siempre bastante oculto dentro de la historia y me pareció muy, pero muy interesante una publicación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, ¿no es verdad, Daniela? Sí, la verdad que se invisibiliza el trabajo de las mujeres que está muchas veces en la documentación, en la registración, que era lo de Enriqueta. De Enriqueta Muñiz, que dice que el 20 de diciembre a las 12:25 yo era aún una persona pacífica. A las 2:30, un extraño llamado de Rodolfo Walsh decidió que dejaría de serlo muy pronto. Y es cuando le llega la noticia de que Rodolfo Walsh había encontrado a la persona que supuestamente estaba muerta, fusilada por la Revolución Libertadora, con muchas comillas, del año 55, en los basurales. Y Rodolfo Walsh encuentra a un muerto que estaba vivo. Y ahí comienza a hacer un libro fantástico que se llama Operación Masacre, que es otro tipo de periodismo que se instaura, no solamente en Argentina, sino que después en el mundo entero. Es casi 10 años anterior al de Truman Capote, ¿no? Y el estilo de Truman Capote de hacer periodismo, o sea que fue toda una cosa pionera. Y tuvo a esta señora,
Enriqueta Muñiz como la gran participante y artífice también de las investigaciones de Rodolfo Walsh, ¿no? La toman hoy la rescatan muchas publicaciones, desde Infobae, del proyecto Walsh, que el trabajo fue monumental de documentación. Rodolfo Walsh, escritor y periodista. Usted, al comienzo del libro, expresa su agradecimiento hacia Enriqueta Muñiz. ¿No puede decir de quién es? Es una periodista española que vivía por aquella época en la Argentina y que ahora entiendo que ha regresado a España. Como ella, tantas otras que sinceramente nosotros no recordamos. Vos nombraste una, ¿no? Juana Manso, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero hay otras más también, ¿no? Está una que la compartimos con los franceses, ¿no? Gabriela Laperrière, que también fue una periodista, activista de la salud pública, socialista y feminista franco-argentina también, ¿no? Y tantas mujeres que la han hecho también en la profesión del periodismo, ¿no? Dicen que Enriqueta tenía 22 años cuando se cruzó con Rodolfo Walsh. Dice, estos diarios de Muñiz, mira vos, son un tesoro para ver la joven persona atrás del enorme personaje. Eso y decir que detrás de un gran hombre hay una gran mujer es parecido, ¿no? Que es terrible. Bueno, así hemos llegado a los tiempos actuales, ¿no? Donde la verdad que la palabra de algunos periodistas parece que no vale nada, donde hay que hacer operaciones para poder ver a qué vamos a servir, ¿no? No es de ahora esto, pero creo que con la omnipresencia de los medios de comunicación esto se ha complejizado un poco, y rindámosle homenaje a los buenos periodistas y a esta nueva modalidad de comunicación que son los comunicadores, ¿no? Que de alguna manera han suplido el lugar que tenían los periodistas. Recuerdo muy bien las radios abiertas que se hacían cuando asumió Macri para no perder exactamente la palabra, ¿no? Para no perder la esperanza, inclusive la palabra que significaba esperanza, ¿no? Y ahí apareció el grito del vamos a volver, que era un grito aislado allá en las plazas que se hacían, en las radios que se hacían en marzo, abril del 2016, ¿no? Y bueno, eso era ellos quedaron en el camino también, ¿no? Siempre recuerdo, creo que también la escuchabas, Ramiro, Radio del Plata. Sí. Una radio que ya desapareció, o el diario Tiempo Argentino, que también continúa, pero saliendo digitalmente, me parece solamente. Sí, los domingos es impreso y el resto es digital y está autogestionado por los obreros. Por eso, o sea que han ido, pero directamente Radio del Plata desapareció, y como otros medios que no, de Radio Belgrano, creo que fue otra. Radio América, ¿se acuerdan de Radio América? Sí. Que entraron a patotear a los empleados. Sí, y Telan casi disuelta. Sí. Casi disuelven la Telan, no se salvó de milagro. O sea, cuán importante es la prensa, y vos hablabas de Bartolomé Mitre, que fue presidente de la Nación y antes fundó la Nación como un medio para permitirle llegar a tener un cargo público. Realmente se ve que es muy necesario para manejar los medios, y por eso el sistema a veces lucha tanto, ¿no? Así es. Bueno, dejamos por aquí entonces. Recordamos que este programa se emite los días martes a las 18 horas por la radio Las Voces del Muro. Que nos pueden seguir en las redes sociales Facebook y Twitter como Café Mercosur. Que nos pueden escuchar por iTunes y por iVoox y por Spotify también. Muy ¿Y bien. el teléfono, Ramiro? Y el teléfono, a ver, Daniela. Sí, se comunican al 0054 54 911 56 44 78 57. ¿Lo digo de nuevo? ¿Despacito? Claro. ¿Te parece? 0054 911 56 44 78 57. Bueno, señores, hasta la próxima. Un abrazo. Nos vemos.